Sevilla, una ciudad con 1000 años de historia antes de Cristo y que evidentemente algunos historiadores me llevarán la contraria, pero Sevilla es una ciudad cuyo asentamiento pues tiene varios milenios y pocos lo saben, pero en una determinada zona de las rondas de Capuchinos es donde encontramos uno de los asentamientos romanos que tiene cuando menos más leyenda. Precisamente hoy, en este programa de 7 Televisión Andalucía, en Sevilla Paranormal, nos vamos a desplazar a ese punto. Nos vamos a desplazar a la zona de la Santísima Trinidad para hablar de historia, de misterio, de leyenda, de santas patronas y de fenómenos paranormales. Todo ello aquí, hoy, y donde pretendemos también que conozcan un trozo de la historia de la ciudad. Para todo ello, pues vamos a hablar con nuestro compañero José David Flores, que para tal efecto ha venido hoy a estar con nosotros esta noche. David, ¿qué tal? Bueno, buenas noches. Lo primero que tengo que decirte es que un lugar que conocemos muy bien. Mucho. Conocemos muy bien porque hemos estudiado allí. Es decir, durante un tiempo de nuestra vida estuvimos estudiando FP, formación profesional en Santísima Trinidad. Yo incluso antes, EGB. Tú incluso antes, exactamente EGB, y además vecino de la zona. Recuerdo los viernes, cuando una vez al mes, en torno al día 24, nos llevaban a la iglesia, al santuario, a un poco la misa que se le daba a los estudiantes que allí estaban, ¿no? Y cómo al salir de aquella iglesia por ese patio lateral, a cuya mano izquierda ya estaban las clases, ¿verdad? El patio de baloncesto, los recuerdos infantiles que uno tiene. Recuerdo cómo, si mirabas a mano derecha, la puerta de la calle, algunos estaban deseando cogerla por banda, quedaban las Sagradas Cárceles. Las Sagradas Cárceles a los que, oye, nos llegaron a bajar, a contar la historia, y es una historia que evidentemente está vinculada a Sevilla. Así es, José, porque además lo pone, ¿verdad? Esa cancela pequeñita y pone Sagradas Cárceles, que muchas personas pasan por allí y quizás pasan desapercibidos y no saben que ello existe. Sin embargo, allí están, ¿no? El lugar donde estuvieron encarceladas, como tú bien decías al principio, las santas patronas de Sevilla, Santa Justa y Santa Rufina. Empezamos por ahí, si te parece bien, porque he comentado que vamos a hablar de historia, vamos a hablar de misterio, vamos a hablar de leyenda, un poco de todo. Este tipo de programas a mí me apasiona, porque tienes un contenido muy amplio, ¿verdad? Casi que no sabe a qué va a acudir. Pero lo primero que tenemos que ubicar allí es en las proximidades de todo lo que es la Ronda de Capuchinos, donde estaban las Sagradas Cárceles, es decir, donde de alguna forma se impartía justicia y donde también se llevaba a aquellos que cometían un delito de herejía contra el imperio, que fue el hecho que ocurrió tanto con Santa Justa como Santa Rufina en Triana, ellas que eran alfareras de profesión, y por ahí viene el problema. Y con su pequeña tienda, ¿verdad?, que tenía en Triana. Y bueno, pues por el mes de junio se celebraba la festividad de la Salambona, de la diosa Salambona, que bueno, pues se traía desde Sanlúcar la Mayor a realizar esa peregrinación. Y bueno, al pasar por Triana, pues iban recogiendo dinero, iban pidiendo dinero para la diosa. Y bueno, hay que decir que era una diosa que era hecha de barro. En el interior lo que llevaba era plomo, y con fuego lo que hacían era fundirle ese plomo, y por los ojos lloraba esas gotas. Material refractario que era. Efectivamente. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Que bueno, que al pasar por la zona donde tenían Santa Justa y Santa Rufina ese local, pues ellos pidieron a estas santas que dieran su dinero y que se pusieran de rodillas, y ellos dijeron que ante lo único que se pondrían de rodillas sería siempre Dios, y no esa imagen, ese ídolo que ellos tenían. Con lo cual fueron detenidas, y antes de ser detenidas, evidentemente, pues destrozaron por completo
su tienda. Puesto de alfarería. Ellas, que no se cortaron ni un pelo, tiraron a la diosa Salambona al suelo, destrozándola por completo y diciendo aquello de: al igual que nuestros tiestos de barro se rompen, esta diosa también se rompe, ¿no? Eso sería considerado como un Una pecado. herejía completamente, y evidentemente fueron encarceladas. ¿Y dónde fueron encarceladas? Pues en este lugar, en las sagradas cárceles, que se encuentra justo debajo del santuario de María Auxiliadora, en la ronda de Capuchinos. Tenemos ahí unas imágenes de todo lo que es precisamente esa ronda, de todo lo que es ese lugar. Esa es la entrada, ¿verdad?, a esas sagradas cárceles. Cuando se puede bajar y demás, pero en torno a todo esto, David, evidentemente, ahí nos encontramos que son ajusticiadas. Así es. Pero, ¿mueren en las cárceles o mueren en el circo? Muere una de ellas, muere en las cárceles, como fue Santa Justa, que bueno, muere por el tema de las fiebres y demás, y las heridas que había sufrido durante el martirio por aquello que habían hecho, ¿no? Santa Rufina, pues la llevan al circo para que bueno, los leones y demás hicieran justicia, muerte. pero este aquí que los leones pues no quisieron saber nada de Santa Rufina, con lo cual lo que hicieron fue degollarla, y muere precisamente después eso, desangrada y degollada, ¿no? Diogeniano, que fue la persona que mandó a hacer todo esto, pues entrega el cuerpo de la diosa al obispo Sabino, y bueno, él lo que hace es enterrarla en un cementerio que se encontraba prácticamente en las proximidades de lo que actualmente es la iglesia de San Hermenegildo, frente a lo que es el convento de los capuchinos, y es la historia que tenemos de las santas patronas Santa Justa y Santa Rufina. Sin embargo, hoy día, cuando los estudiantes bajan allí, yo hablo siempre de los estudiantes porque recuerdo aquella época, ¿no? Aquella formación profesional de electrónica industrial que daría paso a la universidad, pero recuerdo cómo don Rafael Mata, que nos daba humanística, nos llevó allí abajo y nos dijo: oye tú, él hablaba así, tenía una voz muy, le salía muy de dentro: oye tú, mira ahí abajo que está el cráneo de Santa Rufina. De Santa Rufina. Y uno realmente, bueno, allí lo que veía eran, sí, parecía que había unos restos óseos, pero ¿tenemos constancia que realmente era así, David? ¿O simplemente se pierde en la noche de los tiempos la identidad? Se pierde en la noche de los tiempos. No pasa como muchas reliquias a lo largo y ancho de la cristiandad, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos cráneos hay de San Juan? O dedos, ¿verdad? O dedos, ¿no? O cuántos, no sé, cuántas astillas hay de la Santa Cruz, y podríamos fabricar un barco con tantas astillas de la cruz, ¿no? Bueno, decir que tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del año 270, con lo cual del año 270 al año en el que estamos es complicado saber si es o no es el cráneo de Santa Rufina. En esta zona, además, David, han aparecido, cuando se tiró el concesionario de Saldauto, que ahora vamos a hablar de él, aparecieron tumbas. Aparecieron tumbas romanas que, bueno, al parecer ese cementerio que se encontraba allá abajo, pues era un cementerio que no solamente recogía a adultos, sino también a niños, y quiero hacer hincapié en esto, porque tiene mucho que ver con los fenómenos que ocurren posteriormente en ese concesionario que tú has hablado de Saldauto. Ahí vemos en esas imágenes pues ese cementerio, ¿verdad?, que se llegó a encontrar ahí abajo, y sobre todo ese anillo que se ve ahí, ¿verdad?, ese anillo negro con esas inscripciones de I, que a día de hoy tampoco sabemos qué es lo que significaba, y que bueno, ahí se encontró, ¿no? Es curioso porque cuando se descubren esos cuerpos, ya se había tirado el concesionario de automóviles, de una marca española además, y empiezan a llegar los comentarios, ¿no? Los comentarios de los que allí hacían las labores de seguridad por la noche. Yo recuerdo haber pasado por allí cuando Saldauto existía, y de estas tardes que uno jugaba al fútbol en el patio de los salesianos,
y al darle la vuelta, porque ya la puerta que da a la calle Don Bosco estaba cerrada, entonces tenías que dar toda la vuelta a salir nuevamente a Don Bosco, y recuerdo pasar por allí y a través del escaparate ver un pastor alemán, que había un perro, que estaba por allí echadito, y claro, aquello pasa desapercibido porque evidentemente con 14, 15 años tampoco estás en descubrir si hay hechos paranormales o no, pero con el tiempo recuerdo que un guardia de seguridad me decía que aquel animal se ponía desconsolado, nervioso. Había franjas horarias en las que no quería ir a determinadas zonas del concesionario, o lo veías correr asustado, meterse debajo de la mesa. Incluso una vez un cliente que evidentemente fue a ver un coche, llevaba un crío y el niño se puso a jugar con un amiguito imaginario que decía que era un niño que estaba allí y jugaba al esconder con él. De hecho, en este concesionario montan una parte destinada al juego infantil, precisamente, bueno, porque hoy en día te puedes encontrar muchos concesionarios que tienen este parque infantil, ¿verdad?, para distraer a los niños mientras los padres están viendo los autos. Pero quizás fue pionero Saldauto en este sentido, y es debido precisamente a eso, ¿no?, a ese niño, a ese niño espectral, ¿verdad?, que no solamente lo había visto la persona de seguridad, que tuvimos la oportunidad de hablar con él y de que nos contara pues lo que él vivía aquellas noches en este concesionario, sino que además muchos de los trabajadores de aquel concesionario hablaban también de, bueno, ese niño que veían en muchas ocasiones por allí. En pantalla lo que estamos viendo es imágenes en movimiento, imágenes casi prohibidas de la época, de ahí bueno, pues la toma que se ve claramente que no es profesional, pero que, fíjate, es curioso porque hay un momento en el que ese niño que se aparece ahí, siempre cuando hay un espectro, un fenómeno de aparición de un crío, es particularmente intrigante e inquietante, las dos cosas, pero nunca se supo la razón, hasta que se tiró aquello, ¿no? Claro, hasta que se tira Saldauto, se hacen esas excavaciones y se encuentra precisamente pues los restos precisamente de un niño en ese cementerio del que hemos visto imágenes, ¿no? Oye, ese anillo que hemos visto en la mano de esa persona que medía, hacía las mediciones y mostraba esa cata arqueológica, ese anillo de esclavo. La verdad es que no se sabe muy bien de lo que era, José Manuel, porque lo único que se sabe es que es anillo negro con esa inscripción de doble I que aparece en el mismo, y es que no se sabe muy bien la naturaleza de los cuerpos que hay allí. No se sabe si eran esclavos, si eran personas, pues, bueno, normales y corrientes, y aquello fuera un cementerio civil de la época, o si bien pudieran ser, pues, lo tenemos nuevamente en pantalla, en algún caso, pues quizás algún tipo de ritual que pudieran haber incluso enterrado con ese pequeño, ¿no? ¿Y puede estar relacionado con lo que pasaba? Pues puede estar relacionado porque, curiosamente, ese cuerpo de ese niño aparece justo debajo del lugar donde solía aparecerse a aquellas personas que trabajaban en este lugar, con lo cual muy probablemente tenga relación con el mismo. Es curioso, David, porque nos encontramos un punto en el que hay una clara vinculación histórica. Hemos hablado que allí es donde precisamente se entrega el cuerpo al obispo Sabino, que ya le da cristiana sepultura, que es al fin y al cabo por lo que se debe la muerte de Santa Justa y Santa Rufina. Ellas eran cristianas y en el imperio todavía no estaba implantado lo que era el cristianismo como religión oficial del Estado, que se procede en el año 326 con Constantino el Grande. Es decir, estamos en el 200 largo, en el año 260 y algo. Y aquí es donde nos vamos a encontrar precisamente ese apartado histórico que es tan importante y del cual hoy Sevilla pues te muestra ese rincón histórico, religioso, donde martirizaron, en este caso,
a una de las santas a las 2 y donde muere una, por un lado. Por otro, es curioso que en un sitio en el que ha habido una clara vinculación histórica con un punto vinculado al Imperio Romano, se encuentra un cementerio que estaba oculto por la edificación que había allí, y cuando se tira la edificación es cuando surge ese cementerio. Y qué curioso que entre tanto allí en el concesionario de automóviles se viera una aparición, que es una aparición que hay que decir que de la que se tiene constancia incluso antes que tú y yo hubiéramos nacido, es decir, décadas. Mi padre ya me contaba a mí como cuando él, siendo un niño, les estoy hablando aproximadamente del año 56, 53, 56, cómo ya se escuchaba hablar de fantasmas allí, en aquel sitio. Es decir, nos estamos yendo a una Sevilla de hace más de 50 años, y más de 60 y más de 70. Claro. Es decir, constancia de fenómenos paranormales, tal vez vinculados a eso. Claro, ten presente que estamos hablando de una zona que era limítrofe con la muralla de la ciudad. Un lugar donde solían haber esos cementerios, donde solían haber incluso en algunos casos pues ajusticiamientos, y que, bueno, pues es normal que podamos encontrarnos este tipo de situaciones, ¿no? Avanzamos en el tiempo, damos un salto y llegamos a un 31 de diciembre en el año 98. Exactamente, del año 1998, en el que por aquel entonces se conocía esta zona de Sevilla por un emblemático lugar que era el Bazar España. Así es. Y el Bazar España, bueno, pues se cae un muro, una de las paredes, con tan mala suerte que pilla una parada de autobús que había allí. En un momento en el que había personas. ¿Y qué ocurre, David? Pues eran las 3 de la tarde. Yo recuerdo además ese día, aún me dan escalofríos porque hacía muy poquitos minutos que yo había pasado por ese lugar. Afortunadamente yo hubiese pasado por la acera de enfrente, y fue al llegar a casa cuando escuché la noticia, ¿no?, de lo que había pasado. Ese muro, debido a las inclemencias meteorológicas y demás, pues cae, como tú bien dices, encima de esa parada de autobús, matando a 5 personas y hiriendo a otras cuantas, ¿verdad? Quizás esto lo único que ha hecho ha sido incrementar la actividad en este lugar. ¿Por qué decimos esto? Porque en este solar que quedó del Bazar España se construyeron casas posteriormente, un edificio de, no sé si son 4 o 5 plantas, en las que no son pocos los vecinos que hablan de fenómenos extraños que suceden en sus casas. Es decir, estamos uniendo quizás esa actividad propia que ya tenía el lugar, por lo que estamos comentando, de las Sagradas Cárceles, más ese cementerio y más otros fenómenos que quizás hayan podido pasar a lo largo de la historia por este sitio, con un suceso trágico que ocurre, como bien has dicho, ese 31 de diciembre del año 98. Con lo cual, la función, en este caso, del investigador es, pues, bueno, entrevistar, ¿verdad?, a esas personas y empaparse de la historia de qué es lo que les ocurre en esa vivienda. Yo recuerdo, fíjate, hace unos días hablaba con un amigo, Antonio Ortiz, no es ningún secreto, y él me decía: oye, ¿has investigado lo que pasa en el antiguo Bazar España? Tengo amigos que, bueno, te pueden dar mucho norte. Y yo tengo 2 historias. Una la viví personalmente. Trabajando para una entidad bancaria, pues normalmente se tiene mucha relación con otras entidades bancarias. Por aquel entonces, bueno, yo estaba vinculado al Monte, a la Caja de Ahorro. Se tenían relaciones con Caja San Fernando, con Caja Rural. Allí justamente, cuando ya se construye el edificio, pues había una sucursal de Caja Rural. Y recuerdo que una persona que trabajaba allí, hablando con él,
me dijo aquello de, no te puedes imaginar lo que pasa aquí. Y yo, claro, intrigado, le digo, bueno, ¿y qué te pasa? Y ya me empieza a comentar cómo mal funcionamiento de las luces, se encendían, se apagaban, las cámaras iban fatal. Todas las entidades bancarias tienen una cámara, que es la de seguridad, ¿no? Y iban fatal, o se veían sombras, y te lo dejaba ahí, ¿no? Que se ven sombras. Y sombras reales, ¿eh? Últimamente que el fenómeno de las sombras está muy de moda, y parece que hay investigadores que ponen mucho de su cosecha y poco de realidad. Bueno, pues aquí estamos hablando, no, aquí estamos hablando de hechos comprobables, hechos de tú decir, es que hay una grabación de vídeo, que tú has visto además que en el móvil habitualmente a mí me mandan, muchos de seguridad me mandan muchas grabaciones con cosas raras en sitios que nuestros espectadores dirían, anda, si yo estaba ayer, o son edificios públicos, sillas que se mueven, una sombra que pasa por delante de una puerta, y están grabadas, que no se pueden emitir, ¿cierto? Nosotros no podemos mandar en el sistema de creencias del espectador, pero que eso es real y que no se puede emitir por la ley de protección de datos, evidentemente, y de cómo nos lo mandan a nosotros, que es un poco, como se dice aquí en estos lares, de Strange, no nos vamos a engañar. Entonces, sí es verdad que cuando tú ves aquellas imágenes, dices, pero esto es sorprendente, esto se tiene que saber, no se podía saber. Claro. O como una vecina, llaman a su puerta, pero llaman a nudillo, no al timbre, a nudillo, y la pueden llamar a las y tantas de la madrugada. Las primeras veces ella abría la puerta, mal hecho, ella abría la puerta, miraba el pasillo a oscuras y no había nadie, hasta que, bueno, hablando un día con otros vecinos, pues esos otros vecinos le dicen cómo ellos tienen el mismo problema. ¿Pueden estar vinculados? A mí no me cabe ninguna duda. Por supuesto. Al igual que muchos vecinos también hablan de estar sentados en el salón de sus casas viendo la televisión y demás y ver como una sombra pasa por al lado de ellos, camino de una habitación o de otra, o incluso de sentir como que hay alguien que los está vigilando mientras están en sus casas, ¿no? Esa sensación extraña que más de uno lo hemos experimentado, ¿verdad?, cuando hemos ido a lugares de investigación, son algunas de las cosas que estos vecinos de este edificio viven allí, sí, viven allí, ¿no? Pero no solamente estamos hablando de ese edificio, es que detrás, que existe una residencia, ¿verdad?, de mayores, también ocurren fenómenos extraños. Y qué curioso que esa residencia de mayores se encuentra entre ese terreno del Bazar España, de hecho está construido sobre el terreno del Bazar España, y justo enfrente de donde estaba Saldauto. Yo además es un hecho que suelo tocar poco, no sé, porque quizás las residencias de ancianos me inspiran mucha ternura, y tampoco es una cuestión de inquietar a las personas que allí están, ¿no? Ni mucho menos, ni es nuestra labor, ni que lo queremos, ni lo deseamos. No somos, como se suele decir, ¿verdad?, y con el perdón de la expresión, asustaviejas. No, ni en ese sentido. La realidad es que nunca nos hemos querido meter, pero que sí es verdad que es cierto. David, cuando se dice, nos queda muy poquito tiempo ya, cuando se dice hay que darle luz a esas almas, velas, oraciones. Bueno, hay personas que lo que hacen es ponerle esas velas blancas, ¿verdad?, para darle luz. Yo soy de la opinión de que esos seres, salvo que se demuestre lo contrario por ellos mismos, por actividades que hagan, son precisamente seres de luz, ¿no? Con lo cual, bueno, son personas que a lo mejor están ahí porque necesitan dar ese mensaje, ¿no?, a todo el que está por allí, quizás de protección o lo que sea. Dar esa luz a estas entidades, bueno, se le pueden dar de muchas formas, entre ellas las velas, la oración, pero no es más fácil hablar a esas entidades como estamos hablando nosotros ahora mismo. Quizás así no le estás dando luz. Sí, porque hay ocasiones en las que hemos grabado incluso psicofonía, que la propia psicofonía dice aquello de tengo miedo, y uno se queda un poco intrigado como diciendo, bueno, ¿tengo miedo de qué? Pues es posible que hasta que tengan miedo de nosotros mismos. Un buen amigo de nosotros, Aldo Linares, me comentaba hace poco
que, bueno, él estaba en un sitio, sabemos que él es medium, y él pues detectó que había una entidad allí. Esa entidad estaba vestida con una ropa de hospital. Esa entidad no sabía qué había pasado, por qué estaba allí. Él le dijo, ¿has estado en un hospital? Sí, me han operado. Es que no saliste de la operación. Entidades perdidas, seres que no tienen conciencia de muerte, lugares encantados, para otros malditos, lugares con historia, con leyenda, hasta de las santas patronas de Sevilla que hemos hablado hoy. Es lo que puede encontrar en esta zona de Ronda de Capuchinos, es lo que puede encontrar en las proximidades y en el propio santuario de María Auxiliadora, y es lo que puede también relacionarse con todo esto de lo que hoy les hemos hablado. Finalizamos ya, concluimos ya, David. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Espero la próxima semana, ¿eh? Por supuesto. Y recuerden que tienen una cita con 7 Televisión Andalucía y con Sevilla Paranormal. Entre tanto, disfruten de nuestra programación y yo me despido hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.